Las 16:17 de un viernes. Estoy sentado en mi coche, un Audi A4 gris que lleva conmigo casi tanto tiempo como yo en Nexus Ibérica, y tengo una caja de cartón en el asiento del copiloto. No es una caja especial, es de las que usan para recoger cosas rápido. Dentro hay fotos enmarcadas de mi familia, un trofeo de Marketing Excellence de hace 6 años que me dieron los clientes, una pluma de Montblanc que me regaló el equipo en mi aniversario de 15 años y unos cuantos recuerdos más. Cosas que he acumulado durante 21 de los años más productivos de mi vida profesional. Y acabo de meterlas todas en una caja porque hace exactamente 1 hora y media, alguien que apenas me conoce me ha dicho que me vaya. ¿Sabes esa sensación cuando algo te golpea tan fuerte que tu mente se queda en blanco? Como si estuvieras viendo una película de otra persona, pero resulta que la película eres tú. Eso es lo que siento ahora. El motor del coche está apagado. Las manos me tiemblan un poco, no de miedo, sino de pura incredulidad. El teléfono ha vibrado 19 veces en los últimos 30 minutos. No he mirado ni un solo mensaje. Llevo 54 años en esta tierra. Tengo una esposa llamada Ana que enseña a niños de tercero de primaria en un colegio público. Tengo un hijo, Javier, que acaba de empezar un máster en ingeniería en Madrid. Tengo una hija, Laura, que está en segundo de universidad estudiando Derecho. Tengo una madre con Alzheimer en fase temprana que vive en Alcalá de Henares y a la que visito cada sábado. Y acabo de perder el salario que mantiene toda esa estructura en pie. Pero no es eso lo que me duele. ¿Sabes lo que duele de verdad? Que la persona que acaba de hacer esto, ese chico de 30 años que se llama Alejandro Parra y que lleva en la empresa menos de 4 meses, no tiene ni idea de qué es lo que acaba de tirar por la borda. No tiene idea de que es un ignorante. Y eso es lo que te cuento hoy, porque los próximos 7 días van a reescribir completamente cómo termina esta historia. Empieza hace 21 años, en 1995. Bueno, no, en 1994. Yo acababa de cumplir 33 años. Trabajaba en una agencia de publicidad mediana en Madrid. Era competente, me iba bien, pero algo me decía que quería construir algo diferente. Entonces conocí a 2 ingenieros que estaban empezando una empresa de software. Se llamaba Nexus Ibérica. Tenían un producto para empresas, algo muy técnico que yo no entendía del todo, pero tenían una visión clara. Querían revolucionar cómo las compañías gestionaban sus sistemas. El problema era que nadie sabía que existían. Facturable anual, 15 millones de euros. El departamento de marketing eran 2 personas, una de las cuales pasaba la mitad del tiempo ayudando al equipo de ventas a instalar el software. Me contrataron como director de marketing. Mi sueldo inicial eran 34.000 euros anuales. En aquellos días eso era respetable, pero nada extraordinario. Lo que sí era extraordinario era la oportunidad, porque yo veía el potencial del producto, veía que funcionaba, y veía que si conseguía que el mercado lo supiese, esto podía ser algo grande. Durante los primeros 4 años, trabajé con una dedicación que es difícil de explicar si no lo has vivido. 60, 70 horas por semana. Construí la estrategia de marca desde cero, creé el positioning, comencé a escribir contenidos que explicaban de verdad lo que Nexus hacía. Empecé a hablar en conferencias, construí relaciones con periodistas de tecnología, organicé eventos de clientes, y algo funcionó. La empresa creció a 28 millones, luego a 42 millones, luego a 65 millones. Para el año 2005, éramos una empresa de referencia en nuestro sector, y en ese proceso también construí un equipo. Contratamos gente talentosa. En el punto más alto, mi departamento de marketing tenía 14 personas. Había especialistas en contenidos, gerentes de cuenta, especialistas en demanda, diseñadores gráficos, un equipo de relaciones públicas. No éramos los gigantes de Silicon Valley, pero éramos buenos. Éramos realmente buenos. Pero la parte más importante, la parte que nadie ve en un organigrama, era la red de relaciones que construí. Durante 21 años, yo fui el rostro de Nexus Ibérica. No porque fuera el CEO, porque pasé 2 décadas visitando a clientes, escuchando sus problemas, adaptando nuestros servicios a sus necesidades, presentándome en sus reuniones juntas, yendo a sus eventos, comiendo con ellos, conociéndolos de verdad. Por su nombre de pila. Sé qué equipos de fútbol apoyan, sé dónde viven, sé cómo es su familia. Eso no es solo marketing, eso es confianza, eso es relación, y las relaciones generan lealtad. Por eso, cuando en un momento dado me pidieron que gestionase directamente las 3 cuentas más grandes de la empresa,
Lo hice personalmente. Grupo Atlántico, uno de los mayores grupos bancarios del país. Constructora Levante, la mayor empresa de construcción residencial de España. Distribuciones Norte, la red logística más grande del Mediterráneo. Las tres juntas representaban 42 millones de euros en facturación anual recurrente, aproximadamente el 16% de todo nuestro negocio. Y todas ellas estaban vinculadas a mí. No porque yo fuese imprescindible técnicamente, sino porque sus CEOs confiaban en mí, porque sabían que si tenían un problema, yo lo resolvía, porque sabían que Nexus, de verdad, se preocupaba por su éxito, no solo por vender más. Mi sueldo había llegado a 95.000 euros anuales. No era la mayor cifra de la empresa, los socios técnicos ganaban más, pero era respetable para una empresa mediana española. Podía mantener mi casa, pagar la universidad de mis hijos, visitar a mi madre, irme de vacaciones a Portugal con Ana. La vida era buena, estable, predecible, el tipo de carrera que construyes cuando crees que la vas a tener de por vida. Y luego, hace 6 meses, todo cambió. Entró capital privado, un fondo de inversión francés. No voy a decir el nombre, no me interesa, pero en el mundo de la tecnología, estos fondos llegan con ideas muy claras sobre cómo optimizar empresas. Generalmente, eso significa cortar costes, acelerar crecimiento, preparar una venta o una salida a bolsa. La primera decisión del nuevo liderazgo fue traer a un CEO externo, Carlos Mendoza, 37 años, experiencia en 3 startups, el tipo que habla de disrupción en reuniones. Es el tipo de persona que causa un efecto en la gente. Cuando Carlos entra en una sala, todo el mundo se sienta un poco más derecho. Eso es carisma. Yo lo reconozco porque pasé 30 años construyendo relaciones, así que he aprendido a ver quién sabe hacerlo también. La segunda decisión de Carlos fue contratar a alguien que fuese CMO, Chief Marketing Officer, nuevo. Alguien con las credenciales modernas. Alguien que viese el marketing como un problema a resolver con números, no como un arte que se construye durante 2 décadas. Cuando me enteré, presenté mi candidatura internamente. Tenía el cargo, tenía la experiencia, tenía los resultados, pero no tenía el pedigrí que Carlos estaba buscando. El CMO que contrató se llamaba Alejandro Parra, 30 años, MBA por IES, previamente estratega junior en una agencia digital de lujo en Barcelona. Hablaba de marcos de marketing ágil, de product market fit, de growth hacking, de transformación digital. Cosas muy modernas, cosas que suenan bien en una presentación con capital privado detrás. Cuando Alejandro llegó, hace casi 4 meses, yo intenté ser receptivo, de verdad. Le presenté los clientes, le expliqué la estructura, le mostré los números, le conté la historia de cómo habíamos llegado a ser lo que éramos. Y él escuchó con educación, pero podía ver en sus ojos que no le interesaba en absoluto, porque para Alejandro todo eso era pasado, eso era marketing antiguo, eso era relaciones personales y confianza. Él quería eficiencia, quería métricas, quería escalabilidad, así que casi inmediatamente comenzó a reestructurar el departamento. Empezó a contratar gente nueva, jóvenes brillantes de agencias de growth hacking. Comenzó a implementar nuevas herramientas de marketing automation. Cambió el foco estratégico hacia la generación de leads programática. Todas cosas válidas, pero hizo todo esto sin preguntar nunca, ¿y qué pasa con los clientes existentes? ¿Y qué pasa con las relaciones que hemos construido? Yo intenté hablarle de eso, en reuniones, en emails, 1 o 2 veces en privado, pero Alejandro tiene una forma de escuchar que es como si no estuviese escuchando. Asiente, dice, interesante, y luego hace exactamente lo que había planeado hacer desde el principio. Para finales de enero, 3 meses después de que Alejandro llegara, pasó algo que me sorprendió. Nos convocó a una reunión del departamento de marketing, todos los 14. Se subió a la sala de conferencias con una presentación que había preparado. Habló de cultura de compromiso, de dedicación, de excelencia en el nuevo mundo del marketing, y luego anunció la nueva política. A partir de esa semana, todos los responsables de marketing, es decir, mi nivel y por encima, tendríamos disponibilidad obligatoria los fines de semana. Sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la oficina. Domingos siempre conectados en el chat de la empresa, disponibles para cualquier cuestión urgente. Recuerdo que sentí algo extraño cuando lo anunció. No era rabia, era más como una desconexión, como si alguien me hubiese dicho que, a partir de ese momento, el cielo era verde.
Era tan absurdo que mi mente tardó un segundo en procesar que lo decía en serio. Hablé con Alejandro en privado después de la reunión. Fui respetuoso, fui profesional. Le expliqué que tenía una responsabilidad en casa que era compleja. Mi madre vive a 40 minutos de Madrid, en Alcalá de Henares, en una residencia asistida. Tiene Alzheimer en fase temprana. Algunos días está bien. Otros días pregunta por mi padre, que falleció hace 13 años, y se asusta. Yo la visito cada sábado por la mañana. Es lo que he hecho durante los últimos 3 años, desde que su estado comenzó a deteriorarse. Es mi responsabilidad, y es importante. Alejandro me escuchó, y luego dijo esto, y lo recuerdo palabra por palabra porque luego lo volví a reproducir en mi mente 100 veces. Miguel, todo el mundo tiene complicaciones personales. El liderazgo implica sacrificio. Eso fue todo. No fue una conversación, fue una declaración. Como si mi vida personal fuese un obstáculo que yo simplemente tenía que superar mediante una mejor actitud. Así que tomé una decisión. Continué trabajando mis 50, 60 horas semanales de lunes a viernes. Continué siendo el responsable de las 3 cuentas más grandes. Continué siendo el punto de contacto cuando algo fallaba. Pero los sábados no fui. No fui a la oficina. No conecté al chat del domingo. Y Alejandro, pacientemente, comenzó a documentarlo. Lo sé porque Sara, que es mi antigua asistente, me lo contó. Alejandro enviaba emails a Carlos Mendoza. Pequeños emails. Miguel no estuvo presente en la reunión del sábado. Miguel no respondió al chat de urgencia del domingo. Cosas así, cositas, como si fuese coleccionando monedas. Lo que Alejandro no sabía es que en ese momento, hace casi 3 meses, yo ya tenía una oferta de trabajo sobre la mesa. Un headhunter de una empresa de reclutamiento de talento ejecutivo me había contactado 3 meses antes. Me dijo que le había llegado mi perfil, que una empresa importante estaba buscando CMO, una empresa real, Vertex Europa, el segundo competidor más grande de Nexus Ibérica en España, más grande que nosotros, más ambiciosos, mucho más financiación. Yo dudé, de verdad. 21 años es mucho tiempo. Tienes que ser leal a la gente que te ha dado esas oportunidades. Pero cuando Alejandro llegó y empecé a ver cómo desmantelaba todo lo que habíamos construido, empecé a escuchar más seriamente. Hace 2 semanas, así que hace 2 semanas del viernes en el que me despidieron, firmé una carta de oferta con Vertex. El título era Chief Marketing Officer. El salario era 138.000 euros anuales. Acciones de la empresa. Un equipo de 20 personas bajo mi mando. Y lo más importante, autonomía completa para construir la estrategia de marketing. La fecha de incorporación era el lunes siguiente, lunes 28 de enero. No se lo dije a nadie, ni a Ana, ni a mis hijos, ni a mis compañeros de trabajo. Era un secreto que guardé para mí. Cuando Alejandro anunció la política de fines de semana, una pequeña parte de mí se preguntó si la oferta de Vertex era una señal. Pero la mayoría de mí estaba lidiando con la confusión, porque, aunque la oferta estaba ahí, yo todavía no la había aceptado finalmente. Todavía estaba decidiendo si quería dar ese paso. Era una gran decisión. Cambiar de empresa después de 21 años es dejar parte de tu identidad en la puerta. Así que pasaron 2 semanas. Trabajé. Los sábados no fui a la oficina. Alejandro documentó cada ausencia. Y el viernes, exactamente, Alejandro me mandó un mensaje a través de su asistente. Alejandro quiere verte. Las 15:45 de un viernes. Típico. Las empresas siempre te despiden a las 15:45 de un viernes porque es lo suficientemente temprano para que el Departamento de Recursos Humanos cierre tu acceso a sistemas, pero lo suficientemente tarde para que no puedas hacer nada al respecto. Cogí mi libreta. Pensé que era sobre el lanzamiento de producto que teníamos el lunes. Una campaña de 6 meses que yo había diseñado personalmente, junto con una agencia externa llamada Spark Creative. Un presupuesto de 1,1 millones de euros. Un lanzamiento importante que iba a posicionar un nuevo producto. Estaban todos esperando a que llegase el lunes. Entré en el despacho de Alejandro. No era un despacho grande. La empresa está en el edificio Centro en el norte de Madrid, y Alejandro había pedido un despacho moderno y minimalista. Superficies de cristal, una sola planta verde que probablemente su asistente riego. Y cuando entré, vi que Carlos Mendoza estaba sentado en una esquina, en un sofá. No me lo esperaba. Mi corazón aceleró un poco. Alejandro no se levantó. Simplemente deslizó un papel por encima de su escritorio. Una carta.
blanca, con el letterhead de la empresa. Carta de despido. Causa: reducción estratégica de estructura organizacional. Efectiva. Inmediato. Indemnización: 1 mes de salario base, calculado de acuerdo con la ley española. Leí la carta una vez. Luego la leí otra vez. Era real. Era en serio. ¿Y el lanzamiento del lunes?, pregunté. ¿Qué pasa con la campaña? Alejandro sonrió. Sonrió de verdad. Una sonrisa que decía: ¿de verdad crees que me importa eso ahora? Y respondió: eso ya está gestionado. Carlos Mendoza no dijo nada. Solo estaba sentado, observando, como si fuese un experimento en un laboratorio. Hemos estado observando un patrón de falta de compromiso, continuó Alejandro. Desde mi llegada, has mostrado una resistencia crónica a nuestra nueva cultura de trabajo. Los fines de semana son un indicador clave de compromiso organizacional. No has estado presente en una sola reunión de sábado. 21 años es mucho tiempo, Miguel, pero la empresa necesita agilidad ahora. Necesita gente que esté completamente alineada. Fue en ese momento cuando sentí algo extraño, porque, mientras Alejandro hablaba, no sentía que fuese una injusticia. Sentía más bien como si estuviese observando a alguien cometer un error colosal, porque Alejandro estaba tan seguro, tan convencido de que estaba haciendo lo correcto, de que era una decisión de negocio sólida, de que, al desembarazarse de Miguel, de 95.000 euros anuales, de 21 años, de las 3 cuentas más grandes de la empresa, estaba optimizando la estructura. Lo que Alejandro no sabía es que acababa de comprobar 3 cosas. Primera, la carta de oferta de Vertex Europa en mi correo de trabajo, que yo había impreso y que estaba en mi maletín en casa, con mi firma. Segunda, que Christine López, la CEO de Spark Creative, acababa de confirmarme el viernes por la mañana que el contrato maestro del lanzamiento estaba firmado bajo mi autorización como director de marketing y que sin mi participación en la validación final había ambigüedades contractuales que probablemente paralizarían todo. Tercera, que el lunes por la mañana, Grupo Atlántico, Constructora Levante y Distribuciones Norte, es decir, 42 millones de euros en facturación, se iban a enterar de que yo me había ido de Nexus Ibérica y que sus relaciones principales desaparecían con la caja de cartón. Alejandro me acompañó a mi mesa. Me dio 10 minutos para recoger mis cosas personales. La gente murmuraba, todos lo sabían. Algunos me miraban con lástima, otros miraban hacia otro lado, porque nadie quiere ser asociado con la persona a la que acaban de despedir. Meté mi libreta, meté la pluma que me regaló el equipo, meté las fotos de mi familia, meté el trofeo, metí mi taza de café de hace 15 años y bajé en el ascensor. Alejandro estaba esperando en el ascensor y justo antes de que se cerraran las puertas, dijo en voz lo suficientemente alta para que la gente en las plantas superiores lo oyera: nada personal, solo recorte de costes, la Junta lo agradecerá. Y luego sonrió. Sonrió como si acabara de hacer un acto heroico. Subí al aparcamiento, puse la caja en el asiento del copiloto, me senté en el asiento del conductor y me quedé sentado durante mucho rato, simplemente mirando por el parabrisas. Son las 16:17 de un viernes. Hace exactamente 1 hora que me despidieron, y en 30 horas todo va a cambiar. El sábado por la mañana, antes de ir a visitar a mi madre, que ese ritual semanal no se iba a interrumpir por culpa de Alejandro Parra, recibí una llamada. Era Christine López, la CEO de Spark Creative. Ella se había enterado del despido. Miguel, tenemos un problema, dijo. El contrato maestro de servicios para el lanzamiento de Nexus está firmado bajo tu autorización como director de marketing. Sin tu presencia y tu validación final de entregables, tenemos una ambigüedad contractual clara. Mañana, cuando Alejandro intente ejecutar la campaña, yo voy a tener que pausar el lanzamiento hasta que tengamos claridad. Jurídica lo está revisando ahora. Entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Christine no estaba siendo malvada. No estaba intentando sabotear a Nexus, simplemente estaba protegiendo su empresa. Los contratos son contratos. Si está firmado bajo mi autorización y yo ya no estoy, entonces hay una cadena de custodia rota. Christine, dije, haz lo que sea legalmente correcto. Yo tendré que disculparme. Pausa. Alejandro no sabe que me he ido de Nexus, continué, y yo sé exactamente por qué te llamaba. Es viernes a las 10 de la mañana. No es una reunión planificada.
Acababa de enterarse hace horas. Me pregunto si alguien le sugirió que llamase. Bueno, dijo Christine cuidadosamente, alguien en el equipo de Nexus contactó con nosotros para preguntar si había alguna manera de que la campaña pudiera continuar sin ti. Cuando les dije que eso era contractualmente complicado, sugirieron que tal vez tú podrías ser flexible. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora debo pausar. Lunes será un día interesante para ustedes. Escúchame, Christine. Yo acabo de firmar con Vertex Europa. Empiezo el lunes. Pero eso que acabas de decir, que el contrato está ahí, que necesitas claridad, eso es correcto. Haz exactamente lo que la ley te dice que hagas. Silence. Interesante, dijo Christine finalmente. Muy interesante, confirmé, y colgué. El sábado por la tarde, después de estar con mi madre, quien se acordaba de mí ese día, lo cual fue un regalo, recibí una llamada de Marcos Webb, CEO de Grupo Atlántico, uno de mis clientes más antiguos. Hablaba español con un ligero acento británico. Había empezado su carrera en Londres, pero se había quedado en España hace 30 años. Miguel, me he enterado de lo que ha pasado. No debería haber pasado. Gracias, Marcos. Quiero que sepas exactamente por qué. Hace 2 meses, cuando renovamos nuestro contrato con Nexus, 3 años más, ampliación de licencias, todo, firmamos específicamente porque Carlos Mendoza nos aseguró, en una reunión en persona, que continuaría siendo nuestro punto de contacto de marketing, que eras lo más importante, que era parte del acuerdo. Mi corazón aceleró un poco. Esos detalles están en el contrato, Miguel, en papel, así que si eso ha cambiado, necesitamos reconsiderar toda nuestra relación con Nexus. Porque lo que hemos comprado es una relación contigo. No hemos comprado un departamento de marketing genérico. Marcos, voy a ser honesto contigo. Acababa de firmar con Vertex Europa, empiezo el lunes, así que ya no puedo estar en Nexus. Quería decírtelo yo mismo, pero Alejandro ha actuado más rápido. Otro silencio largo. Vertex, finalmente. ¿En qué capacidad? CMO, equipo de 20, autonomía completa. Bueno, dijo Marcos lentamente. Eso es bastante interesante. Dame unos días. Voy a hablar con mi CFO. Pero sí, quiero explorar opciones con ustedes en Vertex. El sábado por la noche recibí un email de Inés Ruiz, CEO de Constructora Levante. No una llamada, un email personal, en mi correo personal, no en el corporativo de Nexus. Miguel, acabo de oír que ya no estás en Nexus. Esto es una sorpresa desagradable. ¿Podemos hablar mañana? Necesito saber exactamente qué pasó y qué significa para nuestra cuenta. El domingo por la tarde, Rafael Torres de Distribuciones Norte me llamó directamente. Estaba furioso. Miguel, he vuelto de un viaje y me entero de que ya no trabajas en Nexus. Me entero por un rumor, ¿sabes? No por una llamada de Alejandro, no por una comunicación formal, por un rumor. ¿Qué está pasando aquí? Rafael, técnicamente sigo aquí hasta las 17 de hoy. Era domingo. Pero Alejandro me despidió el viernes. Necesitaba que lo supieras antes de que alguien más lo hiciera. Bueno, eso es inútil. Yo voy a llamar a Carlos Mendoza a primera hora del lunes. Necesitamos tener una conversación seria sobre qué significa esto para nuestro contrato. Porque, y lo sabes muy bien, nuestra relación es contigo. El sábado por la noche, sentado en la mesa con Ana y nuestros hijos, Javier llamando desde Madrid, Laura enviando un audio divertido, me di cuenta de algo. El primer sábado en 4 meses en el que estaba en casa a la hora de comer, sin reuniones, sin emails del chat, sin pensar en la próxima ronda de Marketing Automation. Solo yo, mi familia y una pasta que Ana había hecho. «Estás diferente», dijo Ana. Ella lo notó inmediatamente. Después de 31 años de matrimonio, ella siempre ve esas cosas. «Creo que simplemente estoy listo», respondí. El domingo por la noche, mandé un email profesional a Alejandro. Asunto: disponibilidad para transición. Mensaje: Alejandro, aunque la situación de hoy ha sido sorpresiva, entiendo que probablemente tendrá preguntas sobre la transición de mis responsabilidades. Estoy disponible para una llamada cuando sea conveniente, siempre que podamos ser profesionales. Alejandro no respondió hasta las 23 horas del domingo. Un solo email. El lunes a las 9 en mi despacho. Sonreí. Tenía una orientación en Vertex Europa a las 7:30 de la mañana. El lunes por la mañana, 7:30. Llegué a la sede de Vertex Europa en el centro de Madrid, un edificio mucho más moderno que donde estaba Nexus, con más luz, más espacio, menos de ese toque corporativo solemne. El CEO de Vertex, James Reeves,
americano, pero ha vivido en España 15 años, estaba esperando en la recepción. Me saludó como si fuese una persona importante, porque ahora lo era. Me mostró mi despacho, vistas al Parque del Retiro, una mesa de madera real, una ventana de verdad, y un equipo de 20 personas que se reunió conmigo durante 15 minutos para darme la bienvenida. No fue una reunión formal, fue más como, aquí está tu nuevo CMO, él va a dirigir la transformación de marketing, todos lo haremos juntos. Y algo sucedió en ese momento, una sensación que no había sentido en años, la sensación de estar exactamente donde debería estar, no porque fuese mejor que antes, sino porque era mío, era nuevo, era una oportunidad de construir algo diferente. A las 8:15 mi teléfono comenzó a vibrar. Sara, mi antigua asistente, todavía en Nexus, me mandaba mensajes en WhatsApp. Christine de Spark Creative acaba de llamar. El lanzamiento está completamente paralizado. Alejandro está histérico. Grupo Atlántico ha llamado a Carlos directamente. Piden una reunión urgente sobre la cuenta. Constructora Levante ha mandado un email formal. Necesitamos una reunión con liderazgo de Nexus para discutir la continuidad de nuestra relación. En mayúsculas. Eso es serio. Rafael Torres acaba de salir del despacho de Carlos. Se escuchaban voces. El lanzamiento que estaba previsto para hoy ha sido pospuesto. Alejandro ha puesto algo en el chat general sobre un retraso estratégico. Todo el mundo sabe la verdad. Para las 12 del mediodía, los 42 millones de euros en relaciones que yo gestionaba estaban activamente en riesgo. La campaña de 1,1 millones estaba congelada. Y Nexus Ibérica, que era una empresa estable hace 48 horas, estaba en caos. A las 12:30, Alejandro me llamó. Entré en una sala tranquila en la oficina de Vertex. Cerré la puerta. Su voz era diferente, forzada, como si estuviese respirando de forma controlada. Oye, Miguel, sé que ya te habrás establecido en algún sitio, pero agradeceríamos cualquier ayuda con la transición. Solo unas llamadas, orientar a la gente, ayudarnos a entender qué está pasando con los clientes. Alejandro, respondí lentamente, esta mañana empecé mi nuevo puesto. ¿Dónde?, preguntó. En Vertex Europa, dije tranquilamente, como CMO. El silencio fue casi insoportable. Podría ofrecerte una tarifa de consultor, comenzó. Bastante sustancial. Podríamos incluso revisar el... Alejandro, interrumpí. Te agradezco la llamada, pero creo que esto ya no encaja. Te deseo lo mejor en Nexus. Y colgué. A las 15 horas, Carlos Mendoza me llamó. Su voz era completamente diferente al observador silencioso del viernes. Miguel, te debo una disculpa. Esto fue gestionado mal, muy mal. Me gustaría explorar opciones de traerte de vuelta. Director de marketing, aumento considerable, y esa política de fines de semana. Fue un error. Puede ser completamente flexible. Carlos, respondí. Hace exactamente 24 horas yo era lastre. Hoy soy la solución a tus problemas. Creo que eso dice todo sobre la calidad de la toma de decisiones en Nexus. Miguel, por favor. Deseo lo mejor a Nexus, de verdad, pero creo que hemos terminado. Y colgué de nuevo. Las semanas siguientes fueron un proceso de dominó muy ordenado. 3 semanas después de que empezase en Vertex, Marcos Webb, de Grupo Atlántico, me llamó. He hablado con mi CFO. Tenemos una propuesta. Queremos trasladar nuestra cuenta. En términos de precio y servicio, Vertex puede igualar lo que Nexus ofrece, pero lo que no podía igualar Nexus es una relación contigo. En Vertex sé que tengo eso. Yo nunca llamé a Marcos para pedirle que se viniera. No hice ninguna oferta especial. No ejercí presión. Simplemente, cuando necesitó decidir dónde quería estar, decidió que quería estar donde yo estaba. 6 semanas después, Inés Ruiz hizo exactamente lo mismo. Constructora Levante trasladó su cuenta. Luego, 8 semanas después, aunque tardó un poco más porque Rafael Torres estaba intentando ser leal a Nexus, Distribuciones Norte también vino. 3 de las cuentas más grandes, 42 millones de euros. Todas se vinieron a Vertex. Alejandro Parra fue despedido 4 meses después de que yo me fuera. El anuncio oficial fue reestructuración estratégica. Pero la realidad era que el lanzamiento de producto del lunes, cuando finalmente se ejecutó 6 semanas más tarde, fue un fracaso. Los emails internos posteriores, que más tarde supe por una fuente interna, revelaron que el consejo estaba furioso. No solo por las 3 salidas de clientes, sino porque Alejandro,
Sin entender la estructura de las relaciones que había destruido, había intentado crear una máquina de marketing que no podía funcionar sin el contexto que ya no existía. Carlos Mendoza cambió de estrategia. Contrató a alguien con más experiencia, pero fue demasiado tarde. 4 meses después de que me despidiese, Carlos me llamó una vez más. Miguel, he cometido un error grave. ¿Considerarías volver? En cualquier capacidad, nombre tu precio. Decliné con educación, le deseé lo mejor, y colgué. 6 meses después de que empezase en Vertex, mi equipo de marketing ganó un premio nacional en la categoría B2B. Fue en Barcelona, en una gala. Casi 100 personas del equipo de Vertex fueron, es decir, de toda la empresa, no solo de marketing. Cuando anunciaron nuestro nombre, todos los de mi equipo se levantaron y aplaudieron. Algunos lloraban. Sabían lo que habíamos construido en poco tiempo. Sabían que habíamos empezado sin relaciones establecidas, sin clientes, sin posición de mercado, y que en 6 meses habíamos llegado a esto. Y mientras salía del escenario con el trofeo en las manos, vi a Ana en la audiencia. Ella también lloraba. Javier y Laura estaban allí también. Había volado desde Madrid. Ella estaba tan orgullosa. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo completamente lo que pasó. Alejandro Parra vio una línea en una hoja de cálculo. Vio 95.000 euros de salario. Vio a alguien que no se ajustaba a su visión moderna de marketing. Y vio la oportunidad de cortarlo. Fue una decisión que, sobre el papel, tenía lógica. Era eficiencia, era modernidad. Era el tipo de decisión que hacen líderes jóvenes con credenciales brillantes en empresas que están siendo reestructuradas por capital privado. Lo que Alejandro no vio fue lo que estaba debajo de esa línea. No vio los 21 años. No vio las relaciones con 3 CEOs que confiaban en Nexus específicamente porque confiaban en mí. No vio que esos 3 CEO habían renegado cuando renovaron sus contratos hace poco y que esa renovación estaba específicamente condicionada a que yo continuara. No vio que una campaña de 1,1 millones estaba estructurada de una forma que requería mi validación. No vio que el marketing, al final del día, no es una máquina, es gente, es relación, es confianza. Eso no encaja en una presentación de PowerPoint sobre agilidad y transformación digital. Y lo más importante, Alejandro no vio que a veces el que parece ser lastre es en realidad el muro de carga. 21 años, despedido por no trabajar los fines de semana, y el lunes siguiente todo lo que había construido estaba de mi lado, no del suyo. Supongo que la moraleja es simple. El mundo del negocio adora hablar de transformación, adora hablar de talento joven y fresco, y a veces tiene razón. A veces las viejas estructuras necesitan ser derribadas, pero a veces lo que parece antiguo es simplemente incomprendido, y a veces la persona que te descartan es exactamente lo que necesitas descubrir demasiado tarde. Si alguna vez te han descartado a alguien que no sabía lo que tenía en sus manos, y créeme, les pasa a muchas personas, lo mejor que puedes hacer es dejar que lo descubran solos, porque la verdad siempre sale. Puede que tarde un poco, puede que duela un poco, pero sale. Y cuando sale, generalmente sale cuando es demasiado tarde para hacer nada al respecto.